Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur, así arrancamos el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Hablamos de economía, hablamos de industria, hablamos con el señor Martín Goslino, amigo del programa y titular del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de nuestra ciudad. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, hace algún tiempo atrás hemos comentado un poco acerca del mismo tema de hoy con el ingeniero Ricardo Avioner, director ejecutivo de la institución, el relevamiento que hacen con distintas empresas acerca de, el impacto de la pandemia del coronavirus o COVID-19. Tienen un tercer relevamiento, ¿no es cierto? Sí, sí, recién salido del horno, sí, es el tercer relevamiento que hacemos, con una distancia de 2 meses del último, sí, que fue mediados de Sí, mayo. sí. Ahora estamos entonces a, digamos, mediados de julio, queremos ver, ya van casi 4 meses de cuarentena, parece mentira, pero Es una desde el locura. momento que se decretó, ya van casi 4 meses y ahí lo que queríamos saber más que nada es cómo ha sido la evolución de las empresas desde mediados de mayo hasta ahora, un periodo en ¿Cómo el que así? se logró flexibilizar la mayoría de las actividades, entonces cómo han evolucionado. Eso fue lo que más que nada preguntamos. Bien, ¿y esto va en positivo, va en negativo? ¿Cómo va? No, esto tiene muchísimos datos interesantes. En principio, lo que nosotros vemos es que la mayoría de las empresas está operativa. Solo quedan unas muy pocas que no han podido retomar la normalidad productiva, pero por hechos puntuales, no porque tengan actividades canceladas o prohibidas. Hace poquito Eh, en Bahía Blanca se volvió a la fase 3 esta semana. Este retroceso, este paso para atrás, ¿ha influido en algo? No, 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 no. En las empresas industriales y de servicios industriales no, prácticamente no ha tenido Bien, efecto. Lo que bien. sí es importante es que relevamos, ya que mencionás este hecho del retroceso de fase, relevamos entre las empresas cómo creen que impactaría el retroceso a fase uno, ¿sí? Sí, La semana pasada hubo se todo está hablando de eso. una discusión, ¿sí? Y ahí lo que vimos es que claramente, bueno, obviamente que el impacto sería negativo, pero tratamos de identificar en qué variables se vería el mayor impacto. Ajá, Y ahí lo interesante es que el mayor impacto de un retroceso a fase uno las empresas lo estarían percibiendo en su propia rentabilidad y el menor impacto lo estarían percibiendo en términos de conflictividad laboral. Ese dato para claro, nosotros es muy importante. claro. Este tema de conflictividad laboral tiene que ver por ahí con eh, el empleado, con Y vos puestas fíjate, en suspensión. claro, en el relevamiento anterior veíamos que habían sido muy poquitas las empresas que tuvieron que suspender personal con menores salarios, ¿te acordás que lo habíamos mencionado? Entonces, lo que uno se plantea es si tuviéramos que volver a la fase uno que casi no hay actividad, no hay producción, se Claro, produciría un gran impacto a nivel de conflictividad laboral. Bueno, sí, sin duda se produciría, pero las empresas no lo ven como el principal. Sí ven como el principal, como te decía, la rentabilidad de la propia empresa y por otro lado las dificultades en los cortes de la cadena de pago. Porque no nos olvidemos que cuando en toda una cadena a un sector claro. vos le limitas las actividades, lo que se resiente es toda la cadena, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Como decir la cadena de corte de pagos. Martín, ahí ustedes están también muy relacionados con la actividad metalúrgica porque hacen diferentes estudios a la par. ¿Cómo está pegando la pandemia en la actividad metalúrgica? Bueno, mira, recién tenemos los datos del mes de mayo, ¿sí? Acordate que nosotros vamos siempre un mes rezagados, ¿sí? Con el Sí, relevamiento, y lo que vimos en el mes de mayo, satisfactoriamente, es que se quebró la tendencia de caída que traían, que había sido muy abrupta, justamente porque en el mes de mayo e incluso fines de abril se produjo
esta flexibilización que decíamos de la actividad metalúrgica, de las empresas que podían trabajar con sus protocolos. Entonces esto revirtió, por un lado, el nivel de actividad que venía cayendo, por otro Bien, lado, las expectativas que había hacia el futuro, porque claro, claro, cuando vos no tenés esa actividad, el futuro lo ves muy negro, ¿no? seguro. Entonces cambiaron la percepción los empresarios metalúrgicos, pero de todos modos también nos dejan ver que persisten las dificultades, ¿sí? Lo mismo que en otra gran encuesta que hicimos a nuestros asociados, se deja ver exactamente lo mismo. Por más que vos tengas posibilidad de trabajar, las dificultades persisten, hay un menor nivel de demanda, la gente está consumiendo muy por debajo de sus posibilidades, de manera que las dificultades, yo diría, de la economía general siguen existiendo. Seguro. Martín, este retroceso a fase 3, bueno, vos estabas diciendo que por ahí no tuvo demasiado impacto. Sí lo tendría en fase 2 o fase uno, tal vez. ¿Cómo ves la evolución de acá a unos meses? Porque en realidad, bueno, el intendente se enteró por televisión que volvíamos a fase 3. Eso habla bastante de lo que es la política o cómo está jugando la política en este momento, no está alineado, digamos, nación, provincia, municipio, eh, pero ¿cómo ves el impacto de acá a unos meses? Sí, lo importante es ver, por ejemplo, en relación con esta encuesta que hicimos, es que todas las empresas están trabajando con sus protocolos de prevención. De manera Bien, que bien, retroceder de fase, ¿sí? Y volver a limitar actividades, en principio tendría más desventajas que ventajas, ¿sí? claro, Porque evidentemente no es dentro de las empresas trabajando con protocolos donde se puede expandir el virus, por así decirlo. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que existe, aún en fase 3 y aún en fase 4, te diría, existen riesgos de cierre de empresas, sobre todo de pymes. Acá queda claro que estamos hablando más que nada de pymes, sí, sí, de son las más industria golpeadas. y de servicios, claro, y de servicios industriales que están necesitando un acompañamiento, una ayuda externa para poder sortear esta situación. Incluso nosotros les preguntamos cuánto tiempo podían subsistir sin ayuda externa y nos dividimos entre empresas que tienen alto riesgo porque de acá a 2 meses se les acaban los fondos propios, después tenemos empresas que Sí, están sin riesgo, pero esto significa que hay un riesgo latente, ¿sí? Que si no se lo acompaña puede ser muy perjudicial en términos de empleo y no nos olvidemos también de la parte pública en términos de recaudación. La recaudación que aportan las empresas es lo que necesita el municipio o la provincia o la nación para hacer frente a esta pandemia. De manera sin que dudas. volvemos a resaltar la importancia del acompañamiento a las empresas. Martín, lo que vos decís es crucial porque obviamente el no pago de tasas va a repercutir directamente con la recaudación del municipio, eso por un lado, y por otro lado, las mismas empresas estarían ya demasiado golpeadas. En realidad, quiero tu opinión acerca de estas ayudas, estas moratorias, estos, bueno, mini créditos o microcréditos que están dando. ¿Vos ves que estén dando algún resultado a las empresas, que las empresas pueden acceder, que son fáciles de acceder o no? Mira, ya hemos comentado esto, en principio parecieran fáciles de acceder, pero al momento de canalizarlo no es tan sencillo, ¿sí? Más allá de la directiva del gobierno de que eh, lleguen de manera directa y rápida al sector privado, esto a veces no es así, ya lo sabemos. Y por otro lado, hay que mencionar algo muy importante. La empresa no se quiere endeudar. En general las Claro, empresas no se quieren endeudar, lo hacen como última instancia, ¿sí? Porque para no cerrar, aparte simplemente saben para no que cerrar. después van a tener una presión adicional, ¿sí? Entonces, hay un montón de firmas que, como decíamos la vez pasada, entre comillas, ¿no? Se autoexcluyeron porque saben que después no van a poder hacer frente, ¿no? Entonces ahí hay que separar la paja del trigo, digamos. Bien. Martín, por último, ¿algún consejo, alguna luz que pueda haber al final del túnel?
a ver, no podemos hacer futurología, lo que sí estamos viendo es que es una situación atípica, primero, inesperada, y tercero, incierta. Y en esa incertidumbre, claro. otra vez volvemos a recalcar, parece a propósito, ¿no? Pero volvemos a recalcar la importancia de pensar en el día después, ¿sí? Acá Sí, realmente va a quedar el sector productivo muy golpeado. Ya lo estamos viendo en otros rubros, lo estamos viendo en comercio, lo estamos viendo en servicios, lo sí. estamos viendo en las pymes industriales. Entonces, Están dejando un tendal muy importante, se ve en los centros de las grandes ciudades. Bahía Blanca no escapa a la media nacional ni mundial. exacto. Recompongamos cuanto antes el sector privado porque va a ser lo que va a tironear, digamos, nuevamente de la demanda para poder salir adelante. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto que vamos a estar siguiéndolos con todos los estudios que llevan adelante de ahí, del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Martín. Abrazo.